A esta hora ADN te pasa el dato. En agosto comienza a regir la denominada Ley Carin. La norma busca evitar el acoso laboral, amplía la definición del mismo para sancionarlo y protege a los denunciantes. Entre los aspectos más destacados de esta ley se establece que el delito de acoso laboral no se limita a la relación entre el jefe y subordinado, sino que también puede darse entre compañeros de trabajo. Además, para constituir el delito o denunciarlo, basta con que ocurra solo una vez. No es necesaria la reiteración. ADN. Tal vez en los últimos años donde se han producido más cambios sustantivos a partir de la legislación y también de los nuevos códigos para relacionarse con las jefaturas y con los pares es el trabajo. Es la ley, la llamada Ley Carin, la que viene a proponer nuevas modificaciones al Código del Trabajo, y es necesario estar al tanto de aquello porque trata específicamente en torno a la violencia en los lugares de trabajo. Evelyn Muñoz, que es abogada y gerente del área legal de auditeris.com, está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Evelyn? Bienvenida a País ADN. Hola, muy buenos días. Evelyn, específicamente, ¿qué cambios introduce la ley Carin en nuestra relación con nuestros pares y con las jefaturas en los trabajos? Bueno, esta ley trae cambios importantes en materia de relación en el ambiente laboral, ¿verdad? Estableciendo obligaciones para los empleadores en orden a entregar a todos los trabajadores un ambiente laboral libre de violencia y que además sea compatible con la dignidad de las personas con perspectiva de género, además que otra de las novedades que introduce esta normativa. Cuando nos estamos refiriendo a una nueva ley que opera sobre el Código del Trabajo, estamos hablando de qué plazos. ¿Cuándo comienza a operar la ley Carin? Esta ley entra en vigencia el 1 de agosto de este año, o sea, en menos de un mes ya va a estar en vigencia y por lo tanto empiezan a ser obligatorias ciertas medidas para los empleadores que hice relación precisamente con cómo proteger la relación laboral, el ambiente laboral para los trabajadores, ya no solamente entre pares o entre jefatura y subordinado y jefatura, sino que además otra de las novedades que trae esta ley y que dice relación con la violencia en el trabajo viene a regular también y a poner más exigencias en relación a las interacción que existe entre los trabajadores y terceros ajenos a la empresa, como son los clientes, por ejemplo, proveedores, usuarios, etcétera. Evelyn, ¿cuáles son las obligaciones específicas que quieren los empleadores en el marco de la nueva ley? En el marco de esta nueva ley, el empleador tiene la obligación primero de prevención, de establecer medidas de prevención. Para eso es necesario que logre tener mayor conocimiento respecto de los riesgos que involucra la actividad laboral en el ámbito de la violencia en el trabajo, establecer además protocolos, capacitaciones, informar a los trabajadores, también el tener un protocolo de investigación en caso de denuncia, ¿verdad? Cuando estos hechos se producen o existe alguna denuncia dentro de la organización, establece cómo debe realizarse aquella investigación, cuáles son los plazos, etcétera, y además las sanciones que se pueden aplicar en caso de confirmarse situaciones de acoso sexual laboral o de violencia en el trabajo. Cuando yo entiendo que la ley quedan especificados algunos de los comportamientos que de alguna manera pueden ser sujetos a sanción en el marco de la violencia ejercida en el trabajo. Cuando hablamos de violencia laboral, ¿de qué estamos hablando, Beni? A ver, lo que pasa es que es importante aquí realizar una distinción. Por un lado tenemos el acoso sexual, que corresponde a este requerimiento que es indebido, que se realiza por cualquier medio que no es consentido por la otra persona y que se trata de un requerimiento de carácter sexual y que pone en riesgo las posibilidades de empleo de la persona que lo recibe. Ese es lo que entendemos como el acoso sexual. El acoso laboral, en cambio, se trata de este menoscabo, de estas burlas, ¿verdad?, que se dan en el ambiente laboral y que sean reiterados o no, por cualquier medio igualmente, ponen en riesgo también la situación laboral de los trabajadores. La violencia en el trabajo corresponde a aquellos comportamientos que derivan de terceros ajenos a la relación laboral y que se dan en el contexto de la relación laboral, como por ejemplo cuando atiendo a un cliente y este cliente me violenta. Esa es la violencia en el trabajo, en términos directos de lo que establece la ley. En términos generales, entendemos que el empleador debe otorgar un ambiente de trabajo libre de violencia.
Que se entiende en términos de comportamientos y conductas, ¿no? Exactamente. Aquí, por ejemplo, la extensión del horario laboral no se considera, no está inserto en la ley Karin, es Exactamente. otra materia. No todo es acoso laboral ni todo es violencia en el trabajo. El que una jefatura, por ejemplo, llame la atención a un trabajador, no sé, porque llega tarde, o que haga una corrección respecto de cómo está ejecutando su labor, o que lo evalúe, o que lo amoneste, eso no es acoso laboral. Evelyn, ¿quién juzga las situaciones que se produzcan dentro del trabajo en el marco de la nueva ley? A ver, cuando existe alguna situación de las que hemos descrito, acoso laboral, acoso sexual o de violencia en el trabajo, el afectado puede realizar la denuncia directamente ante su empleador o bien puede realizarla ante la dirección del trabajo. En cualquiera de los casos se va a abrir un proceso de investigación. Ahora, si la denuncia es en contra de los representantes de la empresa, esta debe realizarse siempre ante la dirección del trabajo. En ese momento se abre un proceso de investigación. Esta investigación no debe durar más de 30 días y al término de esta investigación se va a concluir si existió o no el acoso sexual o laboral o la violencia en el trabajo, lo que se haya denunciado, y se deberán establecer medidas primero de reparación, ¿verdad? Y también cuáles serían la sanción para quien haya cometido esta actividad. Independiente de eso, los trabajadores igualmente podrían denunciar ante los tribunales de justicia cuando entienden que estas conductas afectan gravemente o vulneran sus derechos laborales. ¿Qué establece la nueva ley con respecto a sanciones? ¿En qué rango se mueve? Se mueve entre las 3 y las 60 UTMs. Esas ¿Son son las sanciones económicas? Sí, que puede establecer la dirección del trabajo. Quisiera ir a lo específico, Evelyn, en términos de lo que... Porque nos dejaste muy claro cuáles son el fenómeno de la violencia laboral en términos del trato, de las actitudes y las conductas. Cuando estamos hablando de acoso sexual dentro del trabajo, ¿a qué nos referimos? El acoso sexual es este requerimiento de carácter sexual que no es consentido, ¿verdad?, por la persona que lo recibe y que se da en el ámbito de las relaciones laborales y que se puede realizar por cualquier medio. Eso es lo que la ley define como acoso sexual. ¿En el trabajo o en la postulación un trabajo también? Podría ser antes de la relación laboral, pero ahí tenemos la discusión, ¿verdad?, sobre si es o no acoso sexual en el ámbito de las relaciones laborales, porque aún no existe una relación laboral. Estoy en el proceso de las tratativas previas no constituyen relación laboral, por lo tanto no podrían estar regidas por esta norma. Claro, hay leyes que han avanzado mucho en términos de cautelar, en términos de género, el ejercicio laboral. Esta es una ley avanzada para lo que habitualmente se usa, ¿no? Sí, es novedosa en esa materia porque precisamente lo que busca es que tanto desde el modelo de prevención, desde la capacitación e incluso durante el proceso de investigación, esta se realice con una perspectiva de género, que es un término que se ha venido acuñando en la justicia en el último tiempo, ¿verdad?, donde se observa la dinámica, también, exactamente, se observa la dinámica en las relaciones de las personas, si existe o no un sesgo de género al momento de evaluar una determinada situación. Evelyn, ¿por qué la ley Karin se llama Karin? Se llama Karin a propósito de una trabajadora que se quitó la vida en Viña del Mar, entiendo, en la Quinta Región, a propósito precisamente de haber sufrido ella un acoso o hostigamiento laboral y que denuncia al momento de quitarse la vida. Hay un montón de preguntas que trae consigo una ley que se va a implementar, como tú decías, a partir de agosto. ¿Qué pasa con el trabajador que hace una denuncia mientras dura la investigación? Mientras dura la investigación... ¿Ya salvaguardado de alguna manera? Exactamente. ¿No? Una de las obligaciones que establece la ley es entregar medidas de protección a los trabajadores para proteger además el proceso de investigación, y estas medidas van a variar dependiendo de las circunstancias laborales, de la gravedad también de la denuncia. Por ejemplo, el poder separarlos del lugar de trabajo si es que trabajan en un mismo espacio físico, o el establecer diferentes turnos de trabajo va a depender también de la actividad que realicen y las oportunidades que te entrega de poder realizar estas separaciones. Por ejemplo, el que alguno de ellos realice teletrabajo para efectivamente evitar ese contacto. Y cuando hablamos de
ante quién denunciamos y cuáles son los protocolos. ¿Tienen que existir a partir de ahora protocolos de prevención y de alguna manera de modo de actuar para los trabajadores o no? Sí, efectivamente, hoy en día, antes de la entrada en vigencia de esta ley, ya existía la obligación de que en los reglamentos internos de las empresas exista un proceso, un protocolo de investigación ante denuncias de acoso laboral o acoso sexual, ¿ya? La novedad que trae esta norma es que hoy en día todas las empresas, incluso aquellas que no tienen la obligación de llevar un reglamento interno, vale decir aquellas empresas que tengan 10 trabajadores o menos, que no tienen la obligación de llevar un reglamento interno, igualmente van a tener la obligación de contar con estos protocolos de prevención, de investigación y de sanción. Evelyn Muñoz es abogada y gerente del área legal de auditeris.com y nos está contando esta mañana a propósito de la ley Carin que entra en vigencia dentro de las próximas semanas. ¿Hay que adecuar los espacios de trabajo para la nueva ley o no? No necesariamente, no implica adecuar los espacios de trabajo. Lo que sí es importante es que exista capacitación dentro de los ambientes de trabajo, que las personas sean capaces de distinguir cuando están en presencia de hechos que pueden ser constitutivos de acoso laboral o de acoso sexual y cuáles no, porque eso define y facilita las relaciones laborales, el que exista mayor comunicación, el que todos entendamos cuando una conducta puede estar catalogada como un acoso laboral, cuando deja de una conducta de ser broma, por ejemplo. Que también es importante que eso se capacite y se comente dentro de los ambientes de trabajo. Y que significa mucho más que un cambio legal, significa un cambio de conducta, un cambio cultural en muchos casos. Un cambio cultural, ¿no? Exactamente, sí. Ese es el propósito también de esta normativa, que exista un cambio cultural dentro de las relaciones laborales. Y lo que va a significar un montón de charlas y me imagino capacitaciones para los empleados y empleadas, pero también para la jefatura fundamentalmente, ¿no? Claro, es importante también desmitificar algunas cosas. El acoso laboral o el acoso sexual no es solamente aquel que pueda ser ejecutado de una jefatura a un subordinado. Esto es bidireccional. También puede ser desde un subordinado a una jefatura o entre pares. No necesariamente el subordinado va a ser siempre quien reciba el acoso laboral, por ejemplo. Se acabaron las bromas. Yo creo que vamos a tener que medirnos en las bromas de aquí en más, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente hay que medirse en las bromas y hay que ser capaces de conocer que dentro del ambiente laboral deben respetarse ciertos márgenes. Evelyn, tú trabajas en Auditeris, estoy viendo el sitio en estos momentos, que es una empresa especializada en capacitaciones y en transformación de negocios. En consultoría, sí, en términos generales, en consultoría en materia tributaria, legal, laboral. Y han tenido mucha actividad a propósito de la promulgación de la nueva ley, ¿o no? Claro, porque precisamente las empresas hoy en día están trabajando en llegar al 1 de agosto con protocolos, con la información, capacitando a su personal, entregándoles información de tal forma de que al 1 de agosto ya estén en cumplimiento y evitar las sanciones legales que establece la ley. Evelyn, te lo pregunto, la verdad lo desconozco, pero a partir de la experticia que han desarrollado ustedes, ¿los problemas de violencia laboral, de acoso sexual, se dan más en las empresas grandes o pequeñas? La verdad es que no distingue entre empresas grandes o pequeñas. Tiene mucho que ver con la dinámica laboral, con el tipo de trabajo que se realice y también de cuáles son los lineamientos y los parámetros que entrega la propia organización. Se tiende a creer que el empleador, ¿verdad?, suele señalar: yo no soy responsable de lo que haya ocurrido porque yo no estoy en tal lugar o yo no puedo escuchar lo que comentan fuera de mi alcance, pero la verdad es que el empleador como administrador sí tiene la obligación de resguardar, sí tiene la obligación de entregar información y de establecer ciertos límites, más allá de si los está escuchando o no en el momento en que pueda estar ocurriendo un hecho que después sea catalogado como acoso sexual o laboral. Es importante que estando dentro de la organización el empleador informe qué conductas son rechazadas por la organización y cuáles son las conductas esperadas. Evelyn, la gente nos pregunta a través de los mensajes, ¿las denuncias pueden ser individuales o colectivas, no? Pueden ser individuales. La regla general es que sean individuales, ¿verdad? A menos que se dé una situación en que colectivamente se puedan sentir acosados en términos laborales o sexuales, pero la regla general es que sea individual. ¿Y la denuncia tiene que ser individualizada? ¿Tú puedes hacer una denuncia? La pregunta es rara, no sé si la figura legal lo admite, pero ¿puedes hacer una denuncia anónima?
No, la verdad es que el realizar una denuncia anónima implicaría vulnerar el derecho del denunciado, porque ¿cómo se defiende el denunciado si no sabe quién lo denunció? El proceso de investigación debe cumplir con ciertos principios que tienen que ver con la confidencialidad, con la celeridad, con la transparencia, vale decir los principios de un debido proceso. Y en ese sentido es importante que el denunciado pueda ejercer su defensa, pueda entregar información, pueda entregar prueba, y para eso debe conocer quién lo está denunciando y de qué. Y en el caso de los elementos, ¿existen elementos probatorios en este caso, no? Claro, por supuesto. En el proceso de investigación yo puedo establecer que tanto el denunciante como el denunciado puedan entregar prueba de los hechos que están denunciando, precisamente para validar su dicho, ya sea mensajes, testigos, correos electrónicos u otros que puedan aportar para precisamente esclarecer los hechos. Evelyn Muñoz, abogada y gerente del área legal de auditeris.com. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y por explicarnos esto que seguramente va a provocar muchos cambios en la relación laboral en nuestro país. Muchas gracias a ustedes por la invitación.